Como decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, me preocupa el tremendo atasco que va a sufrir la justicia. La Administración de Hacienda, de la Seguridad Social, están a la última en las nuevas tecnologías, mientras que en la Administración de Justicia no se ha invertido y en estos momentos ni siquiera pueden teletrabajar. La alternativa para solucionar parte del atasco y retraso de todos los juicios que tras esta pandemia nos vamos a encontrar es apostar por la mediación y el arbitraje. El Colegio de Abogados de Valencia ha invertido en el centro de mediación y en el tribunal arbitral y espero que podamos ofrecer a la ciudadanía un nuevo camino para poder solucionar los conflictos de forma rápida y eficiente. Creo que con esta situación que estamos atravesando nos hemos dado cuenta verdaderamente de la repercusión de nuestros actos en el conjunto. Por ejemplo, hemos adoptado medidas de precaución para evitar contagiar a los demás y entre todos contribuir a conseguir una mayor eficiencia de nuestro sistema sanitario. Pienso que ahora sería bueno mantener esa concienciación en cuanto a las consecuencias de nuestros actos, en cuanto al hecho de que entre todos, con una actitud responsable y respetuosa, con un consumo consciente, podríamos construir un mejor entorno, una mejor convivencia, economía, sanidad, justicia. En este punto, para descongestionar a los tribunales, podríamos recurrir a los medios extrajudiciales de resolución de conflictos como el arbitraje, la mediación o la conciliación ante el registrador. En definitiva, podríamos favorecer aquellos actos que representen los valores que más nos importan como sociedad. Como colectivo profesional, podemos aprovechar el impulso para seguir incorporando a nuestros servicios las mejoras que puedan derivarse de los últimos desarrollos tecnológicos y mantener la cultura de constante y ágil adaptación al cambio, sin perder de vista valores como la seguridad jurídica, que en última instancia protege nuestra libertad. Yo creo que la sociedad civil en este momento lo que tiene que aportar es el conocimiento, esa capacidad que tiene de escuchar, de aprender de los que saben y ayudar a tomar decisiones que realmente sean positivas para todos. Nos tienen que escuchar, los políticos tienen que dejar de hacer política para hacer trabajo social, para realmente estar pendientes de lo que está ocurriendo. Es algo grave a lo que nos enfrentamos, incierto en su manera, tiene que haber un aporte de solidaridad, tiene que haber un aporte básicamente de conocimiento, hay que apartar la demagogia, hay que apartar los elementos negativos que nos han llevado en algunos casos a enfrentamientos innecesarios, pero todos juntos podremos resolverlo. Yo creo que eso es lo que puede aportar la sociedad civil, un granito de arena, pero nos han de escuchar. Yo creo que lo más importante es que dentro de eso y con todos juntos, por la solidaridad y por la ayuda a nuestros compatriotas, a nuestros compañeros, a la gente que vive con nosotros y lo esté pasando peor, pues ese conocimiento bien introducido sería lo mejor.